Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a comentar algo de literatura y vamos a hablar de una novela que fue todo un acontecimiento en una época. ¿A qué nos estamos refiriendo? A esa época victoriana donde todo estaba prohibido, donde había esa doble moral, donde la gente tenía que aparentar una situación, pero el ser humano no puede dejar de pensar o de imaginar o de ser lo que realmente es, con todas las prohibiciones que se tenga, con todo lo que en este momento estaba ocurriendo en Inglaterra. Fíjense en que todas estas novelas que pasan, todas estas literatura que pasa, reflejan el pensamiento de una nación. Pues esta novela es algo primordial porque estuvo prohibida durante casi 40 años. Vamos a ir viendo cómo se va a desenvolver basado en esa época, en la época en la que estamos mencionando, era totalmente prohibido todas esas situaciones. Y cuando hay personas que van a empezar pues, a cambiar toda esa forma de ser, es cuando empiezan estos conflictos. Nos estamos refiriendo al amante de Lady Chasterley. Hasta el título suena así como muy atrevido para esa época porque sí tenían amantes, pero no abiertos y mucho menos que se quedaran con el amante, como va a ocurrir en la novela, que esta persona sí se queda con el amante, sí deja al esposo y sí pasa todo lo que pasa. Por eso fue tan satanizada, fue tan marginada a que siguiera haciendo pues ese cambiar de pensamiento en esa época. El autor de esta obra es David Herbert Lawrence. El argumento que se va a platicar aquí es que va a constar de un drama, pero un drama de la alta sociedad. Casada con el aristócrata Clifford Chasterley, porque por eso ella tiene ese apellido, porque antes se tomaba el apellido del esposo, ¿sí? Entonces, ya lo habíamos visto cuando hablamos de literatura, cuando hablamos de Madame Blavatsky, ¿recuerdan? Que ella, Blavatsky, toma el apellido de su esposo, ¿sí? Ahí era una característica, pues casi de principios del siglo o del siglo pasado, del siglo XVIII, todo el XIX todavía se usaba. Ahorita ya casi ya no, pero hay países que sí. Aquí vamos a irnos viendo cómo ha quedado este aristócrata, ha quedado paralítico después de acudir a la Primera Guerra, porque por eso estamos contando esta novela, porque esta novela va a ser la que se va a hacer a finales de la Primera Guerra Mundial, y entonces ahí es cuando entra toda esa situación. Eh, Cuando él está en la Primera Guerra Mundial, encuentra pues el gozo sexual en los brazos de Melors, un guardabosque que trabaja para su marido. ¿Quién va a encontrar ese gozo sexual? Pues Lady, la esposa de él, porque ya vimos que él está paralítico. La opinión conocida como uno de los grandes volúmenes de la literatura erótica, para mí este libro no puede dejar más fría antes de leerlo. Dice, pues temí que no podía encontrar, pero según iba avanzando en la lectura me iba decepcionando cada vez más. Esto era literatura erótica. Ese es el pensamiento de la gente actual, porque la gente actual cuando lo leemos, pues es lo que pasa a diario, lo que nos enteramos diario de que fulanita, que la vecina, que la familia, que es un tema normal, pero en aquella época era algo así como decir, oye, ¿cómo se atrevió esta persona a hacer ese tipo de, pues, de literatura? Entendiendo que la otra época, pero esa sensualidad y el sexo con que nos han inventado actualmente las situaciones, pues claro que no tiene nada que ver esta novela. Pues, ¿dónde vamos a encontrar una revista erótica en estas épocas, verdad? Venida de atrás. No, pero en aquella época sí era totalmente censurada.
Constancia, que es la muchacha, se casa con Clifford Chasterley, quien es herido en guerra y va a quedar en una silla de ruedas. El matrimonio ni tuvo tiempo de engendrar hijos y ahora esa posibilidad es totalmente nula debido al estado de la impotencia de Sir Chasterley. Sir Chasterley, un aristócrata intelectual ciertamente engreído, que incitaba a su esposa a que le incita a que se busque un amante y que pueda satisfacer sus deseos carnales y que a la vez la deje embarazada. Esa fue una petición del esposo hacia su mujer, hacia Lady, que pues también ahorita diríamos, oye, ¿qué le pasó a este hombre? Pero es que él se da cuenta de que realmente él sexualmente ya no tiene esa capacidad, que no tuvieron hijos y que su esposa todavía es joven, que todavía tiene deseos sexuales y que él ya no va a poder cubrirlo. Y entonces, en cierta forma, la autoriza que su esposa, pues que busque una persona y ella lo va a encontrar. Ella va a encontrar a ese ser que pues va a satisfacer esos deseos carnales de ella y que también pues soluciona el problema de dejarla embarazada, que eso pues sería como la solución para sus problemas. Asunto de la decencia y del apetito de su esposa quedaría cubierto. Lady Chasterley al principio se siente como ofendida y dice, no, no ves esta opción que sea posible, que cómo se lo ofrece su marido, cómo es posible que le haga eso. Pero, claro, el tiempo pasa y si al inicio cuidó a su esposo, parecía una tarea más o menos interesante con el paso del tiempo, va a dejar de serlo y ella se va a empezar a aburrir y de estar recluida en una casa y en un lugar que carece de diversiones. Tiene un arcaseo amoroso con Michalis, un artista que está de visita en la casa de los Chasterley. Incluso llega a plantearse la opción de dejar hasta a su esposo y casarse con el artista, pero todo queda en el olvido. Sigue pasando el tiempo y Lady Charles Ley se siente cada vez pues más hastiada. Ella inclusive ya contrató a una enfermera para su esposo y ahora los quehaceres pues ya son más escasos, ya tiene más tiempo para ella y así fija su interés en Merlos, el guardabosque de su marido. Se siente atraída por él por la virilidad que representa, pero a su vez rechaza su forma de vida, su forma de hablar, la diferencia de clases, está muy marcada entre ambos y acondicionada para que se pueda hacer pues alguna relación entre ellos. Son seres pues totalmente opuestos. Se va produciendo progresivamente un acercamiento entre ellos dos hasta que por fin van a acabar en el suelo de una cabaña sin interludio amoroso previo. Todo esto que va disfrutando siempre Lady Chasterley con el guardabosque, no, para nada, pero sigue acudiendo a él. Ella siente que no es pues, la gran odisea, pero ella dice, pues no tengo más. Y sigue, eh, acudiendo a encontrarlo. Se trata, se trata otro caso más de una mujer algo perdida de la vida, que no encuentra nada que lo complazca o la entretenga y que se conforma con tener sexo con el guardabosques, pues dice, pues nada más, porque no tenía en qué entretenerse, no tenía dirección, no tenía objetivos. Por eso es tan importante que la mujer también tenga otro tipo de situación, porque no puede ser nomás ama de casa, no puede ser nomás esposa, no puede ser madre, tiene que tener un hobby, tiene que tener un proyecto personal y esto es lo que le faltaba a esta lady. Aquí vamos a ir viendo cómo va a juzgar el papel de Lady Chasterley, desde luego, y anticipo, ya que era una persona que pues me había gustado, comenta. Pretende ser una mujer pues abierta y que va entendiendo muchas situaciones, pero que su situación de ser de esa clase social se reserva pues contra las apariencias, las palabras, desde un lado acomodado de la vida que ellos tienen que representar. Tampoco va a reflejar la liberación femenina, pues a pesar de tener sus propias ideas, pero sigue siendo subordinada y retorzar como amante, pero
no le da ni siquiera mucha importancia. El epítome de la liberación sexual femenina queda marcada. Una novela más bien fría, con un personaje en ocasiones tal vez hasta odioso o algo falto de moral, o al menos con una moral más o menos rebatible. Y al final, soso, desabrido, de joya que no tiene nada que ver con eso. Aquí se podría pensar que así es ahora, pero no, porque si nosotros nos vamos a ir dando cuenta de esa forma de pensar que ya lo hemos ido arrastrando desde Inglaterra, en Francia, todo cómo va a ir pasando, vamos a entender, porque hay que meternos en el personaje, hay que meternos en esa forma de pensar, en esos factores sociales y que le rodean a ella, pues cómo puede actuar una mujer que está casada con un paralítico, con una persona que no pudieron ni siquiera engendrar hijos, no tiene ni siquiera con qué distraerse, en un lugar alejado, cubriendo apariencias, y que ocasionalmente tiene relaciones con hombres, pero pues no queda más que pues, una relación sexual, pero no pasa más hasta que conoce a este guardabosque. Y de este guardabosque va a quedar prendidamente enamorada y va a dejar al marido y se va a ir con él. Y entonces toda esta novela va a ir haciendo pues ese reflejo a quedar totalmente prohibida, pero prohibida durante 40 años, hasta que ya a principios ya de toda esta liberación de contracultura, de formas de pensamiento, va a volver a ser rescatada después de todas esas dictaduras que van a salir a la luz, todos esos libros. Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo libro.